Continuamos con el desarrollo de circuitos eléctricos. En este caso nos pide determinar la tensión VO, la potencia suministrada por la fuente de corriente y la potencia absorbida por cada resistor. Como primer paso identificamos cada una de las resistencias. Esta va a ser la resistencia 1, esta va a ser la resistencia 2 y esta va a ser la resistencia 3. Ahora bien, empezamos con el desarrollo. Vamos a sacar la resistencia equivalente 1, que va a ser entre la resistencia 2 más la resistencia 3, ya que se encuentran en serie. Reemplazamos datos y tenemos que la resistencia equivalente 1 es igual a 6 kiloohmios más 12 kiloohmios, y esto nos daría 18 kiloohmios. Procedemos a redibujar el circuito. En el nuevo circuito vamos a identificar las intensidades. Esta sería la intensidad total. Para acá vendría la intensidad 1 y para acá sería la intensidad 2. Para determinar la intensidad 1, nos vamos a basar en la fórmula que nos dice intensidad 1 va a ser igual a la resistencia equivalente 1 dividido para la resistencia equivalente 1 más la resistencia 1, y esto multiplicado por la intensidad total. Reemplazamos datos y tenemos que la intensidad 1 es igual a la resistencia equivalente 1, que nos decía que era 18 kiloohmios, dividido para 18 kiloohmios más 9 kiloohmios. Y esto multiplicado por los 30 miliamperios. Realizamos esta operación y nos daría como intensidad 1 igual a 20 miliamperios. Para determinar la intensidad 2 podemos aplicar la ley de corriente de Kirchhoff, que nos dice que la suma de corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen de él. Entonces tenemos que la intensidad total va a ser igual a la intensidad 1 más la intensidad 2. Despejamos la intensidad 2 y tenemos intensidad total menos intensidad 1. Reemplazamos datos y nos quedaría intensidad 2 es igual a la intensidad total, que es de 30 miliamperios, menos 20 miliamperios. Esto nos daría que la intensidad 2 es de 10 miliamperios. Con esta información ya podemos sacar el voltaje VO y tendríamos que VO es igual a la resistencia 1 por la intensidad 1. Reemplazamos datos y tenemos que VO es igual a la resistencia 1, que es de 9 kiloohmios, por la intensidad 1, que era de 20 miliamperios, y esto nos daría que VO es igual a 180 voltios. Ahora vamos a determinar el voltaje en la resistencia 2, que sería V2 es igual a la resistencia 2 por la intensidad 2. Reemplazamos datos y tenemos que el voltaje 2 es igual a la resistencia 2, que nos dice que es de 6 kiloohmios, y esto multiplicado por la intensidad 2, que es de 10 miliamperios. Esto nos daría como resultado del voltaje 2, 60 voltios. Ahora sacamos el voltaje en la resistencia 3 y tenemos que V3 es igual a la resistencia 3 por la intensidad 2. Reemplazamos datos y tenemos que el voltaje 3 es igual a la resistencia 3, que nos dice que es de 12 kiloohmios por 10 miliamperios. Esto nos daría como resultado 120 voltios. Con esto ya podemos determinar la potencia suministrada por la fuente y la potencia absorbida por cada resistor. La potencia suministrada por la fuente sería igual a la intensidad total por VO. Reemplazamos datos y tenemos que la potencia total es igual a la intensidad total, que nos dice que es 30 miliamperios, y esto que multiplica VO, que era 180 voltios. Esto nos daría como resultado 5400 miliwatts. Ahora sacamos la potencia en la resistencia 1 y esto va a ser igual a la intensidad 1 por VO. Potencia 1 es igual a la intensidad 1, que nos decía que era de 20 miliamperios, por VO, que es de 180 voltios, y esto nos daría como resultado 3600 miliwatts. Continuamos con la potencia en la resistencia 2 y esto sería igual a la intensidad 2 por el voltaje 2. Reemplazamos datos y tenemos que la intensidad 2 valía 10 miliamperios por el voltaje 2, que era de 60 voltios, y esto nos daría que la potencia en la resistencia 2 es igual a 600 miliwatts. Por último, sacamos la potencia en la resistencia 3 y esto es igual
a la intensidad 2 por el voltaje 3. Tendríamos que la potencia en la resistencia 3 es igual a la intensidad 2, que es de 10 miliamperios, por el voltaje, que era de 120 voltios. Desarrollamos esta multiplicación y tendríamos que la potencia 3 es igual a 1200 miliwatts. Y esto sería la resolución de este ejercicio.